Estamos viendo que se presentaron varios problemas esta semana, ya que la autoridad quiso hacer los cambios y aparte las personas que hicieron sus cambios de manera independiente, pues no les estaban saliendo las obligaciones fiscales o les estaban saliendo otro tipo de obligaciones, ¿no? ¿Qué opinión tienen ustedes, estimado Cristian? Buenas noches, estimado Hugo, buenas noches. ¿Qué hay? ¿Qué hay? Buenas noches, ¿me escuchan bien? Sí, fuerte y claro. Excelente, creo que de video creo que estamos un poquito mejor, ¿no? Ya le empecé a hallar un poquito más a esta onda del Zoom con el celular. Eso. Sí, no, ya sería el colmo que no le halláramos. Pues fíjate, No. mi estimado, que toda esta semana ha sido muy controversial, te voy a ser muy franco, porque seguimos viendo en Facebook, en redes sociales, que tienen un sinfín de dudas, pero algunas que dices, no puede ser que todavía tengamos dudas al respecto en cuanto a las obligaciones, en cuanto a los límites. Fíjate que pasa algo muy curioso que compartí el otro día en mis redes sociales, en donde dice la gente, oye, pues fíjate que hice mi cambio, yo soy profesionista, hice mi cambio al hocico, pero me pone la DIOT, me pone el IVA, pero no me pone otra obligación. ¿Es correcto o no es correcto? Digo, obviamente viene dentro de la misma reforma miscelánea fiscal, que si tú en determinado caso, por X o Y circunstancia, consideras que el sistema en el que estás haciendo el cambio de obligaciones no las está cargando adecuadamente, vaya, o no te está poniendo la carga tributaria conforme a las leyes fiscales, pues tienes que meter un caso de aclaración, ¿no? En donde la autoridad te va a resolver por ese medio y que obviamente pues vas a tener que meter toda aquella documentación que soporte tu pretensión ante la autoridad, ¿no? De alguna u otra manera. ¿Tú qué opinas al respecto, mi estimado Hugo Cejo? ¿Qué tal? Buenas noches, estimados masters, Cristian, Alex y todos los colegas que se están adhiriendo adjuntando aquí a nuestra charla, ¿no? Pueden postear sin duda las dudas que consideren conveniente. Y sí, mi estimado Cristian, la verdad que he estado un poquito ausente estos días por cuestiones laborables, perdón, pero sí, coincido contigo que hay muchísimas dudas en cuestión del tema de la aclaración, ¿no? Yo creo que aquí se necesita estar primero, pues hacer los famosos comparativos que comentamos la semana pasada, ver exactamente los supuestos del régimen, ver la parte de las obligaciones y ver en dónde estamos parados, ¿no? ¿A qué se dedica el contribuyente? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué realiza? ¿Cómo lo hace? Checar la constancia, y a partir del 7 u 8 de enero, a muchos ya los cambiaron ipso facto, ¿no? Entonces, muchos están omitiendo este detalle y empezaron a facturar y a facturar, y de repente, oh, sorpresa, para el día 9 ya estaban en reciclo, ¿no? Entonces, y en caso contrario, pues bueno, hay que evaluar y ver la proximidad, ver la posibilidad más bien de meter la aclaración, pero antes hay que hacer un análisis de lo que nos estamos parados, ¿no? Completamente de acuerdo, mi estimado. Lamentablemente estamos viendo que al día de hoy, que estamos al día 13 de enero, pues en realidad a lo que es el Servicio de Administración Tributaria, pues le está quedando muy grande el paquete al querer imponer de alguna u otra manera facultades con las que en realidad no tendría por qué contar la autoridad, como esa la de te voy a cambiar porque yo creo, porque yo supongo, porque yo lo deseo, porque es así. Te voy a migrar del régimen simple y sencillamente porque a mí me basta y me estoy otorgando la facultad, ¿no? Entonces, pasa algo muy curioso, ¿no? Estamos viendo que en realidad a la autoridad le está quedando bastante grande el traje y que de alguna u otra manera existe también un poquito de desinformación de parte del contribuyente, de parte de los contadores, ya que en realidad hoy en día ya estamos a día 13 de enero y no se han puesto muchos a revisar lo que son las reglas de la miscelánea fiscal, en donde muchas de sus preguntas pues tienen solución en esta, ¿no? Que también es algo que se me hace un poco mal de nuestro gremio, que somos el que más nos tenemos que estar capacitando y que hoy en día solamente queramos preguntar o cuestionar a través de redes sociales para ver cuál es la pregunta, cuál es la respuesta, que creo yo que más me conviene, más sin embargo que no esté sustentada por ningún lado, ¿no? ¿Tú cómo ves, mi estimado Alejandro? ¿Traes el micrófono apagado, mi estimado? Ya, aquí estoy. Ahora sí. Muchas gracias.
Sí, bastante complicado este tema de la autoridad haciendo los cambios y bueno, también el desconocimiento del contribuyente, ¿no? Porque vemos cómo muchos empezaron a decir, no, pues es que me está saliendo IVA. ¿En qué momento se modificó la ley del IVA? ¿En qué momento hay obligaciones diferentes o se eliminaron obligaciones para los contribuyentes, tanto personas físicas como personas morales, para decir que no me tenía que salir esa obligación, ¿no? Ahora, tampoco se trata de decir y ser nosotros como contribuyentes ser irresponsables y no entender que sí tenemos obligaciones con el fisco, ¿no? Y que si nuestra constancia de situación está saliendo de forma incorrecta, pues nosotros presentar la aclaración. Sería el primer paso y sería la lógica que nosotros tendríamos que ocupar, ¿no? Porque al final de cuentas, también tenemos que ver algo, porque fíjate, algo muy curioso que me sucedió a mí. En la semana le hice el cambio a una persona. Primero, tengo dos personas físicas, una con actividades empresariales y un RIF. Entonces, la de actividades empresariales, la vamos a mandar a Recico. Entonces, hicimos el cambio primero de esa persona a actividades empresariales a Recico y sin problemas sucedió todo. Nos aventó la constancia con sus obligaciones fiscales en regla, todo bien. Pero después, cuando hicimos el cambio del Recico, como que se quedaron pegadas las actividades y el régimen fiscal que tenía la otra persona. Cuando nos arroja el comprobante del cambio que habíamos hecho o de la aceptación de que continuábamos en el RIF, en las actividades del contribuyente, este es un contribuyente que se dedica al transporte y el otro contribuyente era un contribuyente, una persona moral, no, perdón, era la física, que se dedica igual que nosotros a dar cursos de capacitación y todo ese tema, ¿no? Pero él en materia de ingeniería. Entonces, le aparecían las obligaciones y le aparecía todo lo que decía la persona moral en la constancia. Ya volvimos a reimprimir la constancia y sigue saliendo con esos movimientos, pero más bien el acuse de los movimientos, pero cuando imprimimos la constancia ya sale correcta. Entonces, también tiene que ver, o el hecho, a lo que llegamos, al punto que llegamos, fue que teníamos que haber borrado primero las cookies y luego dar el otro aviso para que saliera limpia la constancia. Entonces, yo creo que ese es un error de la página del SAT que siempre ha existido. No sé si ustedes ya se habían dado cuenta que cuando hacen un movimiento como que se les queda pegado. Principalmente pasaba mucho con la opinión de cumplimiento. Sacas una opinión de cumplimiento de un contribuyente y después tenemos otra opinión sacas otra opinión de cumplimiento después y te aparece en positiva, pero te aparece el cuadro de la que había salido anteriormente, a lo mejor si tenía obligaciones pendientes de cumplir. Entonces, es algo que la autoridad no ha corregido y que eso ya se viene dando desde la obtención de la opinión de cumplimiento. Y me pasó a mí ahorita con esta constancia. Entonces, la recomendación y lo que hicimos nosotros, pues reimprimir todos los movimientos que habíamos hecho y reimprimir todas las constancias. Y en las constancias sí sale bien, pero en los movimientos no sale bien. Entonces, hay que revisar, yo recomendaría hacer una revisión de esa parte para ver realmente si vale la pena o no, o si realmente sí no hizo el cambio de manera correcta la autoridad y tendríamos que presentar ese aviso para aclarar, ¿no? Fíjate que otro de los errores que se está comentando mucho en redes sociales, mi estimado, es que al momento que estás generando el cambio estás presentando muy bien el aviso de permanencia para seguir tributando dentro del régimen de incorporación, cuando le pones en la ventanita sí opto, ya cuando estás en la actualización de obligaciones, y dicen muchos, es que no me está sacando el acuse del movimiento, no solamente me pone en la pantalla un pequeño movimiento, un número de folio, pero no me está sacando el acuse más. Sin embargo, nos están dando cuenta que la gran mayoría hoy en día, y es un hecho, estamos utilizando el explorador que es Google Chrome, y en la parte superior derecha, lo que está haciendo el explorador es que está bloqueando las pantallas emergentes. Entonces, cuando no se dan cuenta de ese pequeño detalle, en la parte está bloqueándose la pantalla emergente y ahí vas a encontrar el acuse como tal que no permitió el explorador visualizarlo correctamente para que de ahí lo puedas descargar. De lo contrario, al momento de que también están intentando descargarlo directamente por la recuperación de los movimientos, pues sale la cosa con que no le están saliendo completos o solamente le están saliendo las generales del contribuyente, más sin embargo no aparece como tal el movimiento preciso que hicieron, ¿no? ¿Tú cómo ves, mi estimado Hugo? Sí, está sucediendo mucho esos detalles, estimado. Incluso algunos, como bien comentaba Alex, se le están adhiriendo las obligaciones que tenían en el pasado a las actuales
y luego de repente uno ve, ¿qué hacemos, no? Bueno, lo lógico aquí es una aclaración, ¿no? Aquí el pequeño detalle, así como está la autoridad, es en qué tiempo me van a responder, aunque al momento de hacerlo, pues se supone que nos van a contestar rápidamente, ¿no? Al menos el acuse luego lo tenemos, pero pues también como se dice en derecho, nadie está obligado a lo imposible, ¿no? Pero sin embargo hay que acotar esas instancias, hay que hacer valer nuestros derechos y presentar lo que dé lugar, ¿no? Tenemos que cerciorarnos perfectamente qué es lo que está ya en caso de que ya se cambiaron a reciclo o la autoridad los cambió, que perfectamente analizar qué obligaciones son las que tienen, porque muchas veces podemos decir, no, es que ya me cambiaron y agárrate la facturación, presento los provisionales y ya viste las obligaciones y ahí empiezan los detalles, ¿no? Sí, sí, es un tema bastante complicado que la autoridad le está quedando grande el saco, ¿no? Le está quedando grande el zapato, definitivamente. Hoy reportaban problemas en facturación al momento de tratar de emitir una factura con retenciones, ¿no? Si no le ponían retenciones, sí dejaba guardar todos los cambios y todos los movimientos, pero ya al momento de ponerle las retenciones ya no te dejaba avanzar porque no coincidía, o sea, tú sí hacías todo el cálculo correcto, pero en la sumatoria, en el campo donde te ponía el total de las retenciones, no lo estaba sumando y estaba marcando error con eso, ¿no? Un punto importante también hablando del reciclo ahorita, que me acordé en un chat que estábamos teniendo a lo largo del día, fue que la autoridad negó a un contribuyente el acceso al estímulo del IVA en materia de reciclo en la frontera, en la región fronteriza norte. Ya contestó la autoridad, se metieron al chat a preguntarle a la autoridad y le dijeron, oye, nosotros estamos en la región fronteriza norte, tenemos actividades dados en el estímulo, ¿y qué pasa con el IVA? Y ya le contestó la autoridad que no puede hacer uso de ese IVA, ¿no? Una respuesta, claro, del chat, del becario, ¿no? Del SAT. Pero bueno, pues ya se va viendo ahí las respuestas que tiene la autoridad. No me imagino que sea la primera pregunta que le sucedía a ese becario de ese tema, pero al final de cuentas, pues están contestando en ese sentido, ¿no? ¿Qué opinan ustedes? ¿Aplicaría el IVA o no aplicaría el beneficio de la región fronteriza norte en IVA para el reciclo? Fíjate que en esa parte se tendría que ver en su momento la cuestión de los estímulos, porque estamos viendo, sabemos que en IVA no hubo cambios como tal en la cuestión del IVA. En estricto sentido, tendría que aplicarle los estímulos para la cuestión del impuesto al valor agregado, ya que no hubo cambios ni en esa situación, ni en lo que es el artículo 4 ni quinto de la ley del impuesto al valor agregado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en estricto sentido, sí tendría que aplicarle. Esa es la opinión que yo tengo. Más sin embargo, como tú también comentas, digo, lastimosamente, a las personas que pueden contestar el chat, pues son estudiantes, ¿no? Que la edad de la hora, cuando te dicen, permítame un momento, es porque le están preguntando a alguien más, ellos también, ¿no? Digo, es algo muy risorio, pero se me hace como que poco factible en la autoridad que estén poniendo a contestarte una pregunta fiscal o de una índole contable o de cualquier otra índole referente a tu situación a una persona que en realidad no tiene un conocimiento pleno, ¿no? Sí, bastante complicado. Es que pues ahí lo que dice la autoridad y es como dice Jorge en el chat, ¿no? El propio reciclo, el régimen de simplificado de confianza, la autoridad lo está tomando como un beneficio para el contribuyente, incluso en la actualización de actividades, cómo aparecen las personas morales que eran SAS o que son SAS y que estaban por acumulación de flujo de efectivo, cómo aparece como el beneficio, ¿no? No aparece como un régimen fiscal adicional, aparece como si fuera un beneficio realmente. Pero fíjate que te acuerdas, estábamos analizando, por ejemplo, el otro día la constancia de situación fiscal que yo les mandé y aparecía como tal como régimen general de ley. O Sí, sea, lo peor del caso, pero te está poniendo las obligaciones de reciclo como estímulos. Estímulo para el ICR anual y te está poniendo estímulo para el pago provisional, ¿no? Entonces dices, o sea, ¿es la gimnasia o es la magnesia, no? O sea, porque como que me pones régimen general de ley, por un lado, pero por otro lado me estás poniendo las obligaciones que tiene que tener un reciclo, a ver, como que cuál es cuál, ¿no? sí, pero ya ahora con la liberación, apenas el día 6, 5 o 6, creo me parece, liberó el SAT el nuevo catálogo de regímenes y no aparece ningún régimen en ese catálogo. Aparece nada más el régimen de simplificado de confianza, pero únicamente para personas físicas. No aparece para personas morales. Entonces, a todas las personas morales las están mandando al régimen general de ley con las obligaciones del reciclo.
Pues prepárense para el próximo parcheadero que va a haber, aproximadamente unas 300 hojas. Fíjate que nos están haciendo una pregunta, mi estimado, que yo ya he contestado varias veces en las redes sociales. Dice una persona que está registrada en ganadería sector primario, que es una actividad empresarial y tiene arrendamiento, ¿lo pasarán en automático en Recico? Miren, vamos a empezar a ver la vertiente, ¿no? Para que pudiera tener un estímulo al 100% conforme al artículo 113 en noveno párrafo por la parte del sector primario, tendría que ser el 100% de sus ingresos, ¿no? Estamos de acuerdo para que tuviera esa exención de hasta los 900,000 pesos. Posteriormente, si nos estamos fijando, muchas veces tenemos errores. Yo tuve, de hecho, esa observación con una persona en Facebook, donde yo le mencionaba, si tú quieres optar por reciclo y aparte tributar como arrendamiento, como régimen de arrendamiento, no se puede porque no son compatibles. Y me alegaba la persona, no, es que a mí el simulador del SAT, de obligaciones, me está permitiendo ser actividad empresarial y arrendamiento. Entonces, le digo, a ver, espérame, ¿cómo está el asunto, no? Porque no se explica bien la gente. Hasta que caí con clavo después de como unos 6 comentarios más, que la persona lo que estaba haciendo es que dentro del mismo apartado de reciclo, le estaba permitiendo seleccionar 2 casillas, una que se dice por la actividad empresarial y otra por el arrendamiento. Y lo que aquí a veces no entiende la gente es que una cosa es que dentro de la misma sección de reciclo, en el simulador o en el cuestionario te permite tener 2 actividades, ¿sale? Es un solo régimen. Podría ser la ganadería y el arrendamiento, pero ¿qué crees? Como no es el 100% de tus ingresos de la ganadería, pues automáticamente pierdes la extensión y vas a pagar, pues, impuestos sobre la totalidad de los ingresos que tengas a las tasas que viene marcada dentro del reciclo para el provisional y para el anual, ¿no? Ahora bien, lo que yo mencionaba la vez pasada, no es lo mismo la actividad económica que el régimen tributario, que ahí es donde se me confundía la gente, ¿no? Entonces digo, desde ahí tenemos que empezar a partir porque hasta incluso en eso, que es algo tan sencillo, hoy en día los profesionistas, los contadores que están asesorando, no pueden entender esa parte o esa diferencia tan grande, ¿no? Una cosa es que tengas actividades económicas que sean actividades empresariales, ¿verdad? Actividades de arrendamiento, uso y goce de bienes inmuebles temporales, y otra cosa es que tengas, que pueda ser compatible el régimen de actividad empresarial y profesional con el régimen simplificado de confianza, ¿no? Que puedas tener los 2 regímenes a la vez, son cosas completamente distintas. ¿Cómo ves, mi estimado Hugo? Sí, son cosas totalmente diferentes, ¿no? Es como, por ejemplo, cuando todavía, bueno, el año pasado se me ocurrió poner una pregunta, digo que es en forma, quiero ejemplificar con esto, y yo puse abrí un post y puse la pregunta, una persona que es astronauta puede ser RIF, y pues todos, la gran mayoría, me decían, pues es que es imposible. Digo, es que el problema es que sí puede hacerlo, independientemente de la actividad. Una cosa que él sea ingeniero, sea arquitecto, sea contador, sea licenciado, pues puede ser RIF. Entonces aquí pasa algo similar, ¿no? Entonces tenemos que ubicar cuál es la actividad y cuál es el régimen. Son 2 cosas, como bien apuntas, totalmente diferentes. Así es. Sí, y volviendo a la pregunta un poco, pues dice, es una persona que está registrada en ganadería como actividad empresarial y tiene arrendamiento, pues sí puede estar en el reciclo por las 2 actividades, tanto por la actividad empresarial como por el arrendamiento, pero no va a tener ningún beneficio en el reciclo, ¿no? Aparte, recordemos que el reciclo, pues es opcional, ¿no? Ya al tener los 2 ingresos, como mencionaba Cristian, pues ya no tiene acceso o ya no tendría derecho al beneficio de los 900,000 pesos, inmediatamente sería eliminado, porque la ley ahí sí en ese punto en el reciclo sí es bien clara, solamente puedes tener ingresos por esas actividades, ¿no? Por sector primario. Entonces aquí ya tienes una combinación de ambos, tienes una combinación de arrendamiento y de sector primario, pues sí puedes estar en reciclo sin ningún problema, pero sin el beneficio de los 900,000 pesos. Sí, definitivamente. En este caso, pues el requisito en el sector primario es el 100%, ¿no? Así es, pero también pues vamos a empezar a analizar un poquito, digo, porque la vez pasada nos quedamos nosotros viendo lo que eran las personas morales en el reciclo,
en el cual estábamos viendo, digo, en un estricto orden de ideas, si mal no recuerdo que es en el artículo 206 de la ley del impuesto sobre la renta, donde tipifica como tal a las personas morales que pueden tributar dentro del reciclo, ¿no? Que son aquellas personas morales que en el ejercicio inmediato anterior pues no hayan tenido o obtenido ingresos por más de 35 millones de pesos, una de sus características como tal, y que estuvieran solamente constituidas por personas físicas, ¿no? O aquellas personas jurídicas nuevas que quisieran adherirse a lo que era el régimen simplificado de confianza para personas morales, pudieran hacerlo siempre y cuando, pues, no excedieran o calcularan que no iban a exceder de los 35 millones de pesos, ¿no? Que también se ha dado mucho en las redes sociales, mi estimado, haciendo este pequeño análisis de si desaparecen o no desaparecen las sociedades para acciones simplificadas, ¿no? Que yo no sé de dónde se la jalaron, por no decir más bonito, yo no sé de dónde se la jalaron para decir que van a desaparecer las sociedades para acciones simplificadas, ¿no? Digo, ya que estas, para que pudieran haber desaparecido, pues obviamente también tuvo que haber habido modificación en la Ley General de Sociedades Mercantiles, en la cual no hay modificación, ¿no? Siguen existiendo este tipo de personas jurídicas como tal, solamente una cuestión es la cuestión tributaria, la opción tributaria, y posterior la forma en cómo se tienen que constituir o conformar jurídicamente hablando este tipo de sociedades, ¿no? Digo, lamentablemente otra vez la falta de conocimiento me empieza a confundir el contribuyente y el profesionista en la gimnasia con la magnesia. ¿Ustedes qué opinan al respecto? Sí, definitivamente en este contexto, yo creo que incluso cuando salió la minuta, cuando salió el paquete económico, pues no faltó quienes levantaran la mano y dijeran, no, pues miren, ¿saben qué? Primeramente se eliminó el RIF y en segundo lugar se eliminaron las SAS. Y bueno, no puedo decirlo públicamente, ¿verdad? Pero bueno, así sucede, ¿no? En el primer caso, el RIF nunca se eliminó por el acuerdo del noveno transitorio. Y en el caso de las SAS, posiblemente se derogó la sección donde tributaban las SAS, pero no se derogó la sociedad o la figura de acuerdo a la ley de sociedades mercantiles. Por ahí creo que de los primeros numerales, desde el 1 al 4 de la ley de sociedades mercantiles, y todavía sigue apareciendo ahí. Entonces, bueno, yo creo que siempre aquí, aún teniendo micrófono en mano, pues hay que cuestionar, ¿no? Y cuestionar nosotros mismos, porque es la forma de seguir aprendiendo y reaprendiendo en este punto, ¿verdad? Sí, aquí pareciera que el contador nada más conoce la ley del impuesto sobre la renta, ¿no? Porque hoy en día le salen obligaciones de IVA y se extraña el contador que tiene obligaciones de IVA el contribuyente. Debemos de entender que hay diferentes leyes y lo habíamos mencionado en una de las sesiones pasadas, ¿no? Que definitivamente el contador hoy en día ha dejado a un lado todo lo que tiene que ver con el derecho, ha dejado a un lado todo lo que tiene que ver principalmente con la Ley General de Sociedades Mercantiles, la forma de constitución de las empresas que no tiene nada que ver con el régimen en el cual van a pagar impuestos, ¿no? Que son dos cosas totalmente independientes. Una cosa es cómo me constituya yo como empresa y otra cosa es cómo o dónde voy a tributar para pagar los impuestos que me corresponden, ¿no? Entonces, definitivamente ahí las universidades tienen mucho que ver. Yo apenas tuve una junta en la universidad y era lo que mencionábamos, ¿no? Oigan, es que la Ley General de Sociedades Mercantiles ya nadie la está dando, ya la eliminaron del plan de estudios, ya ahora es directo, nada más están dando una materia que se llama Derecho Corporativo, donde nada más ven la parte del Código Fiscal de la Federación y se acabó, ¿eh? Y ya la contabilidad de sociedades mercantiles la eliminaron del plan de estudios de la universidad. Entonces es bastante complicado porque es la base, al final de cuentas es la estructura de cómo debes de constituir una empresa y las características de la empresa, ¿no? En su constitución. Fíjate que es algo que en realidad sí le hace falta al contador, te hablo con franqueza, porque a veces nos falta ser, como yo lo he dicho en varios de los posts que he hecho en Facebook, nos falta ser analíticos, mi estimado. Lamentablemente a veces nos vamos solamente con la ley del impuesto sobre la renta y a medias, te soy bien franco, y a la hora de la hora no comprendemos la base o los lineamientos de la persona jurídica, que es donde tiene que empezar a hacer todo el raciocinio completo, ¿no? Para saber cómo se va a empezar a manejar ese tipo de situación fiscal, ¿no? Si no tenemos nosotros el conocimiento pleno de cuáles son los derechos, las obligaciones, lo que puede hacer en orden enunciativo más no limitativo, cuál es el objeto real de la sociedad, pues de ahí, obviamente, que en base de ese objeto como tal, de sus bases de constitución, pues también va a empezar a versar lo que es la situación fiscal de la persona jurídica, ¿no? Es algo muy sencillo a veces de estarlo
pensando, visualizando, pero a veces al profesionista se le va de filo porque se quiere ir de lleno contra la ley del impuesto sobre la renta y sobre las sanciones que establece el Código Fiscal de la Federación, ¿no? Sí. Aquí hay una pregunta, estimados, Patricio señala, si soy administrador único y represento cierto porcentaje de acciones en 2 personas morales, si estas no rebasan los 35 millones, no puedo pasar a reciclo en 2 personas morales. Es lo que comentábamos la semana pasada, ¿no? Es el mismo, la misma pregunta de la semana pasada. Definitivamente no Tal puede parece que ser andamos reciclo. buscando Porque... la respuesta que más nos acomode, ¿no? Lo que te dije. De hecho, aquí el maestro Edgar, manda un saludo, ya puso que se configuran las partes relacionadas. Exactamente. Eres administrador único, tú decides dónde. Sí, ahí no puede pasar, ¿no? Así es. No. Ok, fíjate, pues seguimos checando esta situación de lo que es el reciclo para personas morales y pues seguimos analizando a partir del 206, en donde me dice también que todas aquellas personas morales que sobrepasen el umbral de los 35 millones de pesos por ingresos en el ejercicio, pues automáticamente van a dejar de tributar en este régimen, teniendo que hacerlo en un nuevo régimen a partir del siguiente ejercicio, ¿no? ¿Sale? Todavía durante el ejercicio donde lo están sobrepasando, siguen tributando bajo el mismo reciclo. A partir del siguiente ejercicio, pues ya tienen que tributar sobre título 2, ¿no? Y pues esto lo empezamos a correlacionar con la regla 313.16 de la reforma, en donde nos habla directamente de aquellos requisitos o quiénes son las personas morales como tal que pueden tributar nuevamente conforme al reciclo de las personas morales, en donde me dice que van a poder volver a tributar todo este tipo de personas morales siempre y cuando no hubieran obtenido otra vez en el ejercicio inmediato otra vez ingresos superiores a 35 millones de pesos, que se encuentren al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones y que pues obviamente también no se encuentren en el listado de contribuyentes de lo que es el 69B del Código Fiscal de la Federación. ¿Qué opinan ustedes al respecto? Que una persona moral que ya estuvo tributando en reciclo, brincó a título 2, ¿tendría o no tendría conveniencia de volver a tributar en el reciclo y estar pagando nuevamente sus impuestos sobre el 30% de la utilidad? Pues la ley es clara, ¿no? Y establece que cuando sales del reciclo por algún incumplimiento o algo, pues ya no puedes volver. Ahora, pues sí se tendría que evaluar, ¿no? La posibilidad, pero yo que recuerde, espérame, porque yo que recuerde no puedes volver. Ya cuando saliste del reciclo en persona moral, hablando de personas morales, no tienes la opción, ¿no? De volver a regresar. Se supone que sí existe la posibilidad, Master, conforme a la regla 313.16, que habla de los requisitos para tributar nuevamente, conforme a título 7, capítulo 12 de la ley del impuesto sobre la renta. Y habla de los supuestos que yo te digo que para los efectos del 206, los contribuyentes que hayan dejado de tributar conforme al régimen simplificado de confianza pueden volver a hacerlo siempre y cuando no hayan excedido en el ejercicio inmediato anterior de 35 millones de pesos, estén al corriente del cumplimiento de sus obligaciones fiscales y no se encuentren en el listado del artículo 69B, cuarto párrafo del código, ¿no? Eso es lo que dice la regla de la reforma miscelánea fiscal. Entonces es donde yo les cuestiono a ustedes si una persona moral que ya estuvo como reciclo, estuvo contra flujo pagando el 30% sobre la utilidad y después se va a coeficiente de utilidad como tal, ¿cuál sería entonces la conveniencia de volver a tributar pues dentro del reciclo, ¿no? Si muchas veces en ocasiones a la misma persona moral pues le conviene más el coeficiente de utilidad y que obviamente ha sido esa la renuencia de muchas personas morales en este inicio del ejercicio, en donde pues ven que le está saliendo un poco más caro pagar sobre el 30% de la utilidad que contra el coeficiente, ¿no? Pues sí, es evaluar realmente, entonces, si existe la posibilidad por medio de la resolución, pues la podrías ejercer, ¿no? Pero realmente ya hicimos el análisis, ahí sería realizar el análisis, qué es lo más conveniente para el contribuyente, realmente volverse a regresar al reciclo o mantenerse en el régimen general de ley pagando por medio de un coeficiente de utilidad, ¿no? Ahora, recordemos que en el reciclo, en el primer año, o estás tributando en el reciclo y te saca, y luego tienes que hacer la corrección de todos los pagos que ya habías hecho, presentando declaraciones complementarias, que no entendemos por qué son complementarias si nunca habías presentado declaraciones en ese régimen, ¿no? Y entonces vas a tener esa parte, Master, es para personas físicas solamente. ¿Solamente para personas físicas? Bueno, pues ahora sí
Me agarras Ahora en sí te curva. agarró en la curva, mi Sí. estimado. ¿Tú cómo ves, mi estimado Hugo? Digo, no lo sabemos todo, pero más Sí. o menos pues la hallamos, ¿no? Es que estás viendo las reglas, estimada, no se vale. No, yo considero que sí es factible, ¿no? Sí. Habría que evaluar, ver la comparativa, pero sí es factible. Más si no hay lista negra de por medio, siempre va a ser una factibilidad, ¿no? Ujú. Hay unas preguntas en el chat, parece que ya se animaron más los colegas. Está preguntando Jorge, ¿en una copropiedad de arrendamiento todos los integrantes deben optar por reciclo o solo el representante común? Está buena la pregunta, ¿no? A ver, ahora sí que ahí sí me agarran a mí en curva porque no he leído mucho lo de copropiedad, te soy bien franco, ¿no? Digo, le hallamos a la onda, pero también no lo sabemos todo, nos seguimos autoalimentando como cualquiera, ¿no? Sí, Sí. así es. Bueno, aquí yo me voy a aventar el trompo a la uña, como dice, ¿no? Descósase, Master, descósase. Aquí se entiende, bueno, para fines prácticos, que tiene que haber un representante común. Creo que me parece que en el reglamento ahí lo señala, ¿no? Ahora, aquí la pregunta del millón. Si estamos hablando de una copropiedad, ¿puede ser reciclo por sí sola? De acuerdo al 206, no me acuerdo si al 113, no, me parece que es el 206, en una de sus últimas fracciones. No estoy tan seguro, habría que checarlo en caso de la copropiedad. Pero de entrada, en el caso, sería solamente el representante común, que al final de cuentas es el que conlleva a la copropiedad, ¿no? Hay otra pregunta de Norma. Hice una reanudación de actividades de persona física ayer y me arrojó su obligación en reciclo, que debe presentar sus informativas de IVA mensual. ¿Es correcto porque salió esa obligación o qué debo hacer? Pues el reciclo es un régimen que tributa para impuestos sobre la renta, es un régimen que es exclusivo de impuestos sobre la renta. Y hablando de IVA, recordemos, no hay modificaciones en materia de IVA, sigue siendo exactamente lo mismo. Y si tus actividades que realizas están grabadas por la ley del IVA, tienes que presentar las declaraciones mensuales y las declaraciones informativas de ese régimen, ¿no? Perdón, de esa ley, como es lo que marca el artículo 32, hablando de la DIOT, y la declaración mensual, hablando del artículo 1 de la ley del IVA. Así es. Hay otra pregunta, Tatiana Ramírez. Una familia tiene varias personas morales y todos son socios, pero ninguno es el administrador único. ¿Podrían tributar en reciclo? Aquí recordemos que una de las limitantes que nos está poniendo para poder tributar dentro del reciclo de las personas morales, me dice que no pueden tributar las personas morales cuando uno o varios de sus socios accionistas o integrantes participen en las sociedades mercantiles donde tengan el control de la sociedad o la administración. Aquí la pregunta que yo le haría, ok, ninguno es representante legal o administrador, pero ¿cómo están sus partes sociales dentro de las mismas sociedades, ¿no? Ya que si en alguna de estas pues les permiten tener el control a esa sociedad, absolutamente, pues digo, ya pudiéramos encontrar una limitante pues para que no pudieran tributar en reciclo, ¿no? No solamente la limitante es que ninguna de ellas se encuentre uno de los socios como administrador. Digo, eso es independiente, ¿no? Porque dependiendo la forma de constitución de la sociedad, te permite o no en su caso que uno de los socios pueda ser administrador o representante legal o definitivamente te dice, ¿sabes qué? Tienes que contratar a una persona externa de la sociedad. Aquí creo que la pregunta tendría que ser más que nada enfocada también a ver cuál es la parte social de los socios para determinar ahí la cuestión de la persona moral, si le permite o no le permite tener control, ¿no? Digo, salvo su mejor comentario. Ahora, también actualizando la parte de las partes relacionadas, menciona que los familiares podrían no ser parte relacionada siempre y cuando no tengan relación. Entonces, si dentro de todas esas personas morales tienen actividades entre las mismas personas morales, pues estaría actualizando ese supuesto y no podrían estar en reciclo, ¿no? A pesar de que sean familiares. Definitivamente. Aquí, a mi punto de vista, es clave la función
en la función de los socios, ¿no? ¿Cuál es el control que tiene en cada empresa, ¿no? Y si eso conlleva una toma de decisiones mayoritaria, si tiene injerencia dentro de la administración, ¿verdad? Hay otra, me están mandando un mensaje que hay otra pregunta un poquito más arriba, a ver si respecto a las AR, ¿una asociación religiosa estará en el reciclo y se hará en forma automática? Es que fíjate, dice, de acuerdo al 206 de la ley, de lo que es la ley del impuesto sobre la renta, que aquellos que tributen conforme a los capítulos 4, 6, 7 y 7 del título 2 y las del título 3, en este caso, que estamos hablando de las asociaciones sin fines de lucro, pues en estricto sentido no podían tributar dentro del reciclo personas morales. ¿Sale? Si es una asociación religiosa, pues automáticamente encaja dentro de este supuesto, ¿no? Digo, ya que tendría que estar como AC. Es una del título 3, ¿no? Porque sería una persona con fines no lucrativos, entonces las personas con fines no lucrativos no pueden ser parte del reciclo. Así es. Hay otra pregunta, una persona con actividad 100% ganadería tiene exento 900,000 pesos. Tiene obligación de presentar declaraciones mensuales y aplicar la exención de 75,000 por mes o esperar llegar a un límite exento para cumplir y pagar lo que corresponda. No, pues chidas tus preguntas, no están medios mal redactadas, pero miren, a ver, quiero intentar a jugarle al interpretador y quiero imaginarme, digo, ahora sí que haciéndome la mental, de que la persona sacó los 900,000 dividido entre 12 y creo que le salieron los 75, ¿no? Es que fíjate, recordemos que aquí me está dando la exención para el sector primario de los 900,000 pesos durante un ejercicio, ¿sale? No me está diciendo que solamente voy a tener estos 75,000 pesos como límites de ingresos al mes, me lo está dando 900,000 pesos por ejercicio. Yo puedo tener a lo mejor en un solo mes los ingresos por los 900,000 y ya no me va a ser aplicable la exención, pero también recordemos que existe una regla en la reforma miscelánea fiscal que me habla como tal de que voy a empezar a pagar impuestos yo en el caso del reciclo sobre el excedente de estos 900,000 pesos, ¿no? Digo, ahorita no tengo la regla a la mano, pero la posteé curiosamente en mis redes. Denme un segundo para decirles cuál es la regla, porque incluso hice una dinámica sobre eso. Y vamos viendo. Aquí, en lo que la buscas, hay una pregunta bastante recurrente de este tema del sector primario y los 900,000 pesos. Y yo creo que a lo mejor por ahí también iba esa pregunta. La regla pregunta. 313.11. Es la regla 313.11 la que habla que solamente vas a pagar sobre el excedente de los 900,000 pesos. ¿Sale? Entonces, pues sí entendamos como tal eso, ¿no? Que vamos a tener la exención de los 900,000 pesos durante el ejercicio. No me está marcando una limitante en el ingreso mensual, sino te está diciendo una cantidad global en los 365 días del ejercicio, que tú lo sobrepasas en cualquier mes, pues obviamente vas a pagar conforme a esta regla que es la 313.11 sobre el excedente, ¿no? Solamente sobre el excedente. La pregunta también dice, y lo que trata de identificar es si tiene que presentar declaraciones cuando no ha llegado al límite. Es decir, antes de los 900,000 pesos se tendría que estar declarando mensualmente, aunque sea los ingresos, para ver cuánto se lleva o no. Esa sería. Fíjate que en esta parte, ahí sí no lo tendría que aclarar la autoridad, porque se supone que ahorita ya aventó el simulador de lo que es el pago de las declaraciones, en el caso del reciclo, en el cual pues obviamente vienen con la información prellenada de los CFDIs. Estamos de acuerdo que dijimos en la clase anterior que tienen que tener mucho cuidado con esta situación de cómo van a estar facturándose con el PPD o el PUE, ¿no? Estamos de acuerdo porque a raíz de esta situación del CFDI, pues se va a estar cargando, se va a estar rellenando la información para el pago provisional. Aquí la situación tendría que ser que dentro del pago provisional, pues tendría que haber alguna casilla o algo, algún perfil a llenar, digo, porque no he visto a detalle el simulador del pago de obligaciones, en donde debieras de marcar cuál es la actividad que tú estás realizando, ¿verdad? Porque si en estricto sentido, si se tiene la obligación independientemente vayas o no vayas a pagar impuestos sobre la renta, tienes una obligación de presentar un pago, ¿no? Independientemente, pues al final del pago de la obligación sea cero.
¿Estamos de acuerdo? Ahora bien, también recordemos que existe la reglita esta que nos dice que si en el ejercicio 2022 tú no presentas pagos provisionales, se acuerdan que estamos hablando de ella, pero presentaras solamente la declaración anual y ahí hicieras el pago completo del impuesto, pues no se te iban a tipificar los supuestos, si mal no recuerdo, para la salida de reciclo, ¿no? Ahí el problema que yo le veo ahí, que si bien es cierto la regla está ceñida, es en cuestión de qué pasa si con el sello que de repente, oye, te pasaste 3 o más o 4 provisionales y el autoridad no le puedes decir, no, es que en el transitorio o en la regla número tal hay la posibilidad de pagar todo el anual y sin problema alguno la autoridad va a estar contenta, pero sorpresa, recordemos el 17H, 17K, nada más no presentes declaraciones y sayonara, ¿no? Sí. Así es, mi estimado, que lo hacíamos también con lo de la opinión de cumplimiento, ¿no? Que mencionábamos que contra el 32D, pues automáticamente, pues la opinión de cumplimiento, pues va a salir, pues con todas las obligaciones pendientes, ¿no? Sí, sí, porque al final de cuentas el sistema del SAT no va a saber si tú decidiste no pagar o pagar todo en la anual, ¿no? Y entonces te va a salir eso y por ese incumplimiento te podrían echar del reciclo y luego peleate con la autoridad para que te regrese porque quieres aplicar ese transitorio, ¿no? Fíjense que aquí hay otra preguntita relacionada con lo que estábamos hablando hace un ratito de lo de partes relacionadas. Fíjense, una familia en donde el papá es persona física con actividad empresarial, no puede ser socico por los ingresos, pero su esposa y sus 3 hijos, ya nos sacaron acá todo el parentesco, eran RIF y ahora son recicos. Se pueden facturar entre sí, pues el papá les vende lo que produce y ellos venden el producto terminado y tienen algún problema o no. Partes relacionadas. Volvemos a lo Aunque mismo. sean Una cosa es el familiares. régimen tributario y otra cosa es que se estén haciendo actividades entre ellos mismos, porque se puede dar o sobreentender que están haciendo este tipo de actividades para obtener un tipo de beneficio, ¿no? En este caso, pues obviamente la reducción de la utilidad, pues para pagar o causar menos impuestos. Sí, una simulación y no está permitido las partes relacionadas. Muy bien. Una pregunta muy similar a la de la semana pasada. Dice, soy persona física agape, no rebaso los 900,000. Cuando le vendo a la persona moral me tiene que retirar, más bien yo creo sería retener, ¿no? El 1.25% cuando se supone que tengo exención de los 900, sí, pero la persona moral no sabe y la obligación es de la persona moral. Entonces, la persona moral te tiene que retener, independientemente si tú, ahí lo que entendemos es que se generaría un saldo a favor de impuestos sobre la renta, siempre y cuando no vendas más de 900,000 pesos en el año. Porque si vendes más de 900,000 pesos en el año, ya tienes que pagar impuestos sobre la renta y descontarías ese impuesto que te están reteniendo del que tienes que pagar. No sé ustedes qué opinen. Sí, definitivamente se ha suscitado mucho esa pregunta, ¿no? Incluso hay quienes no están aplicando esa retención cuando en ese sentido la ley es clara. La obligación es de la moral, como bien cita aquí el maestro Alex, y de acuerdo al 1A, si no me equivoco, del IVA, entonces, algunos están diciendo, bueno, es que no aplicamos la retención porque, pues es que me puedo ir a litigio y etcétera, pues imagínense cuántos están en ese supuesto, ¿no? Aunque pudiera ser debatible jurídicamente, pero la verdad es como meterle dinero bueno al malo, ¿no? De hecho, también recordemos que el artículo 6 del Código Fiscal de la Federación, no recuerdo si es en el 5º o 6º párrafo, habla como tal de aquellas personas morales que debieron de haber efectuado las retenciones, ¿no? Entonces, es un caso muy concreto porque te dicen, si tuviste que haber efectuado una retención y no lo hiciste como tal, tú eras retenedor solidario obligado y por lo tanto vas a tener que enterar una cantidad equivalente a la que debiste haber retenido. Entonces, también entiendan como tal que es una obligación de la persona moral como tal. En este caso, conforme también al 113J, si mal no recuerdo, de la nueva ley del impuesto sobre la renta, en donde te está estipulando que aquella persona física que esté prestando un servicio por una actividad empresarial, por un servicio profesional como tal, o esté otorgando el uso goce temporal, ¿verdad? Pues va a tener que hacer la retención del 1.25 y recordemos que también estas actividades empresariales pues vienen correlacionadas con aquellas que vienen tipificadas en el artículo 16 del Código Fiscal de la Federación. Entonces ya hicimos correlación del artículo 6
del código donde le interpone la obligación a la persona moral de retener, o en su caso no retuvo, pues palpas, ¿no? Porque debiste haber retenido. Artículo 113J, en donde te está tipificando la obligación de retenerte el 1.25. Y por último, como tal, las actividades que mencionamos que eran como empresariales, tipificadas en el artículo 16 del Código Fiscal de la Federación. ¿Cómo ven? ¿Agregan o nos quedamos así con el comentario? Sí, no, Vamos a seguirle, ¿no? como las multas que hay por los gestores, ¿no? La autoridad ya identifica que tú ocupas gestores para tramitar placas, hacer algún trámite en la delegación, les pagas, no te dan factura y no le hiciste la retención, de todos modos te cobra la retención. Exacto. En el punto de la retención del 1.25, ¿no? Que se puede prestar a cierta controversia, jurídicamente hablando, pero, de hecho, aquí comenta el compañero Sergio Vázquez, los ingresos exentos no tienen obligaciones formales ni sustanciales, por lo cual no deberían presentar pagos de ningún tipo, incluso las CIP están saliendo sin obligaciones fiscales. Asumo que se refiere aquí a la retención, o al menos eso quiero entender. Yo quiero agregar lo siguiente. Habla de los 900,000 pesos que hablamos. En el pago mensual. Ajá, exactamente. Antes aquí, de rebasar los 900. Aquí en el caso de lo que es la retención del 1.25, aquí habría que cuestionar a la autoridad a que nos amplíe un concepto de ingreso exento para que toda la autoridad y el contribuyente tengan la certeza, porque imagínense, la persona moral no tiene por ningún motivo el conocimiento de a qué se dedica el contribuyente para andar revisando su situación fiscal, ¿no? Entonces, incluso si uno le pide la opinión de cumplimiento o le pide la CIF, a veces ni siquiera sale actualizada. Entonces, nos metemos en camisa de 11 varas y simplemente yo creo que aquí es la afectación a la retención del 1.25, salvo que la autoridad salga con alguna reglita que, como suele pasar, y legislar a través de la miscelánea, malamente, pero pues que nos amplíe un ingreso exento y punto, ¿no? Ejemplos podemos mencionar muchos, una persona asalariado o que tenga aguinaldo, perdón, algún concepto que sea exento, pues simplemente que con eso tendríamos ya la certeza, tanto la autoridad como el contribuyente, para poder distinguir, ¿no? De lo contrario, imagínense, las personas morales van a tener que andar revisando todo sustancialmente a las físicas, pues está titánico, ¿no? Así es. Así es. Vamos viendo las demás preguntitas que están haciendo aquí las personas. Opción de pagar anual en reciclo, ¿cuál es? Aplica, bro. Dice, buenas noches, la regla que menciona de la opción de pagar la anual en el reciclo, ¿cuál es? Y esta aplican tanto para personas físicas como para personas morales. Si mal no recuerdo, aparecen en los artículos transitorios de las modificaciones de la ley del impuesto sobre la renta, ¿no? Si mal no recuerdo, y así es. creo que es la fracción 11, si mal no recuerdo. Sí, está en los transitorios, no recuerdo muy bien en qué fracción, pero es de las últimas. Dice Ahora Sergio, sí, ¿por como qué sería dices, saldo a Master, favor de déjame checo la ISR? ley. Dice Sergio, ¿por qué sería saldo a favor de ISR? Sí, corrección, no sería saldo a favor porque no he presentado la declaración anual, pero ya me hizo una retención la persona moral, ¿no? Por el hecho de que estoy teniendo una actividad con él. Entonces sí sería saldo a favor únicamente hasta que yo ya tenga el derecho de recuperar ese dinero si no vendo más de 900,000 pesos y me hicieron la retención. En el pago provisional, en el ejercicio, pues no sería saldo a favor, tendrías ahí como un pago provisional, ¿no? Porque recordemos que las retenciones... Corrección, fíjate, de la pregunta que hicieron no era la fracción 11, es la fracción 8 de los transitorios y solamente aplica para personas físicas, ¿sale? Ya que habla de la cuestión del artículo 113I y el 113I, pues es el reciclo de las personas físicas, ¿sale? Dice, el supuesto a que se refiere en el artículo 6º del código se basa en la existencia de una obligación de pago de ISR, por lo cual si no existe obligación de pago no puede existir retención. Eso sí es bastante lógica, ¿no? Sí. Dice, si opto por quedarme en RIF y termino mis 2 años que me faltan, ¿puedo pasarme a reciclo? ¿Y por cuántos años tardará el reciclo? Si se acuerdan, también les mandé yo en el grupito que tenemos nosotros, mis estimados, que posté en las redes sociales, les mandé un análisis en donde, pues obviamente aquellas personas que optaron por lo que es el régimen de incorporación fiscal para el ejercicio 2022,
no van a poder ser ni después de eso, ni ahorita ni nunca van a poder tributar en reciclo, ¿no? Y les ponía algo bien lógico, ¿no? Estamos de acuerdo que al momento que la persona optó por los beneficios o sigue disfrutando de los beneficios del régimen de incorporación que se están ateniendo a lo que es el artículo segundo transitorio en la fracción novena, sale en donde te da esa facilidad para aquellos contribuyentes que estuvieron tributando en el REF al 31 de agosto de 2021 puedan seguir pagando sus impuestos en el citado régimen, que es el régimen de incorporación, en el ejercicio 2022, ¿no? Estamos de acuerdo, pero te dice también que te vas a tener a las leyes vigentes o los ordenamientos vigentes antes de la salida de ese decreto, ¿no? Entonces, estamos de acuerdo que al momento que tú estás optando por lo que es régimen de incorporación, pues estás atendiendo a las reglas que fueron vigentes hasta 2021. Por lo tanto, sabemos que el artículo 111, 15º párrafo, que me marca el número de plazo o años de permanencia dentro del régimen de incorporación como tal, me tipifica solamente 10 años consecutivos y posterior a que yo termine mis 10 años consecutivos como régimen de incorporación, tendré que migrar a actividad empresarial y profesional, ya que nos estamos ateniendo a la legislación vigente antes de la entrada del decreto, que es decir, las leyes vigentes hasta el 31 de diciembre de 2021. No puedes entrar a reciclo porque el reciclo que crees fue vigente a partir del 1 de enero de 2022. Esa es la lógica para no poder ser RIF y después tributar como reciclo, que se ha dado muchas dudas en las redes sociales, que están diciendo que es por conveniencia, que es porque tú quieres, que es cuando termines de ser RIF vas a ser reciclo. Jamás en la vida, y esa es la situación, ¿no? ¿Ustedes qué opinan al respecto del análisis? Sí, los famosos derechos adquiridos, ¿no? Sí, entonces, pues tú en estos momentos estás rechazando esa opción y al rechazarla, pues se supone que ya no podrías volverla a ejercer. Exactamente, mi estimado. Dice, sí puedo continuar en Agape con salarios, pero el cálculo es independiente. Pues una cosa son los salarios y otra cosa es el Agape, ¿no? Así es. Aquí nada más volvemos a lo mismo, en el caso de que si va a tener ingresos, porque recordemos que el reciclo permite también tener ingresos por lo que son sueldos y salarios y por lo que son intereses, obviamente, como lo mencionamos hace rato, pues no va a tener exención de impuestos, no va a pagar impuestos como va, puesto que no es su única actividad, no es el 100% de sus ingresos. ¿Estamos de acuerdo? Así es. Es correcto. Es correcto. Perfectísimo. Una pregunta que también estaban haciendo mucho en las redes era si las plataformas podrían ser reciclo. No, de hecho aparece también que no pueden ser reciclo y aparece en la reforma, en la miscelánea fiscal, mi estimado. La miscelánea, ¿no? Así es. Sí, así sí, es. no pueden estar ellos como reciclo. Ellos sí me los vetaron. Dice el contador Patricio, me queda duda del comentario que acaban de hacer. Si soy RIF desde el 2014 y opto por seguir RIF al terminar los 10 años, ¿no puedo cambiarme a reciclo? Eso es lo que dijimos. Otra vez volvemos con el brevario. Acuérdense que ustedes en el segundo transitorio, porque digo, o sea, contadores, por favor, se va a escuchar feo, ¿no? Pero no veamos la ley a conveniencia. Aprendamos a interpretar la ley a como es. ¿Sale? Entonces, si tú te estás atendiendo al segundo transitorio en la fracción novena, el mismo segundo transitorio en su fracción novena dice que tú te vas a tener a los ordenamientos aplicables antes de la entrada en vigor del decreto, ¿no? El decreto o las modificaciones de la ley del impuesto sobre la renta y demás ordenamientos entran en vigor a partir del 1 de enero de 2022. Tú te estás ateniendo a lo que entró antes de dicho ordenamiento. ¿Sale? Entonces, antes de la entrada de dicho ordenamiento, el 111, 15º párrafo nos dice que una vez que terminaron tus 10 años de permanencia en el RIF, tienes que brincar a actividad empresarial y profesional. Vuelvo a lo mismo y hacer el mismo comentario, no puedes entrar a reciclo porque el reciclo entra en vigor a partir del 1 de enero de 2022 y tú te estás ateniendo al ordenamiento que fue vigente hasta el 31 de diciembre de 2021. ¿Sale? Así es. Muy bien, entonces continuamos analizando un poquito más acerca del reciclo, viendo las características y todo lo que le está aplicando a este régimen que dentro de lo que decía el SAT, que ya no se va a necesitar contador, pues ahora hasta hay más obligaciones fiscales o diferente tipo de obligaciones, ¿no? Sí, no, mira, si seguimos analizando un poquito de lo que estábamos viendo de las personas morales, digo, porque estamos entre
que respondemos y seguimos con el tema. Recordemos que también en el caso de las personas morales, conforme al 207 de la ley del impuesto sobre la renta, habla como tal de cómo se van a considerar efectivamente percibidos los ingresos, ¿no? Y que estamos diciendo que efectivamente se consideran percibidos cuando sean en efectivo, bienes, servicios, ¿verdad? O cualquier forma de extinción o cualquier forma o nombre que se le designe, ¿no? Siempre y cuando el acreedor dé por satisfecho o la forma de extinción de las obligaciones, ¿no? Recordemos que este es un régimen por flujo de efectivo, aunque sea por una persona moral, ¿no? Ingresos más deducciones autorizadas, igual utilidad antes de impuesto, de ahí multiplicado por la tasa del artículo 9, que es la del 30%, ¿no? Lo que voy a acreditar es el pago provisional efectuado con anterioridad y va a ser el impuesto a cargo, ¿no? El impuesto sobre la renta. Sí, definitivamente. Y aquí, como también comentamos la semana pasada, tenemos que acudir a ver la legislación civil, no solamente encasillarnos en la ley CR, ¿verdad? Como dicen por ahí algunos que nada más para efecto de interpretar únicamente basta el código, basta la ley CR, y aquí es necesario acudir a diferentes ordenamientos, diferentes leyes, para que podamos tener una visión más amplia de lo que es la norma, y si es posible también ver las ejecutorias, algunos criterios de la Corte que también nos permiten visualizar con un mayor bagaje a qué es cuál es el espíritu del legislador, ¿no? Entonces, ¿a qué me refiero con la legislación civil? En este contexto es acudir a los medios de extinción de obligaciones, que es un modo de aplicar deducciones en base a flujo sin que pase por un estado de cuenta, llámese innovación, compensación, dación de pago, remisión de deuda, etcétera, ¿no? Es bien importante entrar en esos temas. Sí, las 5 formas de extinción de obligaciones, ¿no? También a veces resulta complicado ver que una persona cuando recibe un pago en especie, pues ya está recibiendo la liquidación, se está terminando la obligación de la persona de liquidar ese pago, ¿no? De hacer ese pago. Entonces ya desde ahí ya hay el flujo de efectivo y muchas empresas, se da mucho en las empresas de publicidad que están haciendo diferentes intercambios, venden publicidad por materiales y nunca hacen las facturas y nunca hacen aplican la forma de extinción de obligaciones, que en ese caso sería compensación, ¿no? Fíjate que nos están haciendo otra preguntita, mi estimado, y dice, en el sector primario se maneja de la misma forma. Si una persona opta por estar en actividad empresarial en 2022 y en el siguiente ejercicio no se pueda pasar al reciclo, a ver, recordemos, una cosa es régimen de incorporación, otra cosa es actividad empresarial y profesional, ¿no? Estamos de acuerdo que a ti se te da la facilidad como tal de poder tributar en el reciclo, siempre y cuando en el ejercicio inmediato anterior no hayas tenido ingresos superiores a 3.5 millones de pesos y estés al corriente de tus obligaciones fiscales, ¿no? Entonces, es la facilidad que se da. Si tú te viste ahorita en 2022 por actividad empresarial y profesional, que tú la estás haciendo esta actividad en el sector primario, independientemente de eso, y tuviste ingresos menores a 3.5 millones de pesos, pues sí vas a poder en el siguiente ejercicio, si así es tu beneficio, como tal, pues disminuir tus obligaciones para estar en reciclo siempre y cuando, vuelvo a lo mismo, los ingresos hayan sido menores a 3.5 millones de pesos y hayas estado al corriente de tus obligaciones fiscales. Muy bien. Dice también Alejandro Anzanza, los pagos provisionales de las personas físicas en reciclo no se acumulan, son solo del mes, y los pagos provisionales de las morales sí son acumulativos, ¿verdad? Para el cálculo del ISR. Recordemos que en el caso de las personas morales, obviamente, ¿cómo se va a hacer el cálculo? Desde que inicia el ejercicio y hasta el mes en el que se tiene que presentar el pago, ¿no? El pago provisional, es decir, acumula como tal, ¿no? En el caso de las deducciones es de la misma manera. ¿Tú cómo ves, mi estimado Hugo Cejo? Es correcto, así es. De hecho, fue la mecánica inicial desde que se creó este RIF antes de entrar en vigor. Entonces, son acumulativos en el caso de personas morales, ¿no? Hay otra pregunta aquí de Patricio. Si estoy actividad empresarial, facturo, a ver, este fue para arriba. A ver. Aquí está. Si soy actividad empresarial, facturo las comisiones por venta de artículos de belleza. ¿Puedo pasarme a reciclo?
Pues definitivamente tienes hasta el 31 de enero, digo, hay que reiteramos, el comparativo, si estás como actividad empresarial, pues sí, puede ser factible, ¿verdad? Aquí menciona Otra otra. persona dice, pero el agape es obligatorio a reciclo, ¿no? Recordemos, como lo mencioné hace ratito, una cosa es que para el caso del agape, los que fueron agapes en el ejercicio pasado, sale, los iban a migrar al régimen, a reciclo, perdón, al régimen simplificado de confianza, pero también recordemos que si el contribuyente opta por estar en actividades empresariales, lo puede hacer, ya que recordemos, y lo mencioné, el fundamento del artículo 16 del Código Fiscal de la Federación, habla de lo que son actividades empresariales, ¿no? Entonces, sí, los iban a migrar o relevar conforme a la miscelánea fiscal de poder presentar el aviso y automáticamente, pues sí, se reciclo, pero también el mismo contribuyente puede hacer su actualización de obligaciones y decir, ¿sabes qué? No quiero ser reciclo, quiero tributar en el régimen de actividades empresariales, lo puede hacer sin ningún problema, ¿sale? Muy bien. Vamos a ver una pregunta de Facebook, de nuestros amigos de Facebook. Dice Eric Guía, una sociedad civil, persona moral, reciclo, en pagos provisionales y en la propia declaración, ¿se puede disminuir los anticipos a cuenta de utilidades a los socios asociados o no es posible? Un tema complicado que no ha aclarado la autoridad, ¿no? Es bastante debatible, ¿no? Es bastante debatible, pero aquí pues habría que acudir a varios ordenamientos, numeral 140 de la ley CR, el numeral 152, ver el punto de los dividendos fictos, ver la parte de piramidación, pero definitivamente esto no contempla la disminución de los anticipos, ¿no? Si el reciclo hasta el momento no considera esa parte como Así es. deducción autorizada. Entonces, ahí yo creo que tendríamos que esperar a la aclaración de la autoridad para ver cómo se van a manejar, ¿no? Porque si no los podemos deducir, podría ser que sea por medio de los dividendos, ¿no? Por medio de un reparto y hacer una retención. Dice, ¿existe parte relacionada cuando no hay contraprestación entre ellos y o diferentes entes? Eric Guía nos pregunta en Facebook. Dice, ¿existe parte relacionada cuando no hay contraprestación entre ellos? Si no hay operaciones entre las personas, no hay parte relacionada. Aparte, para que se dé el supuesto de la parte relacionada es que tiene que haber o tiene que compartir los socios, los accionistas o los administradores, ¿no? Entonces, en este caso, si no tienes partes, no estás haciendo ninguna actividad con la otra persona y son diferentes entes, pues no se actualiza la parte relacionada, ¿no? Es simplemente una razón de negocios. Estás teniendo actividades con otra empresa. Así es. Hay otra pregunta aquí, la compañera Tania. Contadores acaban de explicar sobre lo que sucede si se opta por permanecer en RIF. Disculpe la pregunta, en un curso se mencionó que si el contribuyente se dio de alta en el ejercicio 2021 antes de agosto, sería buena opción continuar en RIF y en cuanto considere conveniente pasar a reciclo, pues si está todavía en RIF, bueno, y fue antes de agosto, pues tiene la opción todavía de poderse cambiar a reciclo, ¿verdad? Pero reiteramos, hay que hacer el análisis si conviene o no. Incluso llega un punto en el caso del RIF que prácticamente ya no tienes beneficio como hasta el sexto, séptimo año y bueno, habría que realizarlo, ¿no? Te digo, mi estimado, yo discrepo en esa situación porque te digo que el mismo ordenamiento en la fracción novena del segundo transitorio dice textualmente que te vas a tener a los lineamientos establecidos antes de la entrada en decreto, te digo, que son los de 2021. Te digo, difícilmente, acuérdate que la autoridad, puedes hacer el cambio en actualización de obligaciones, pero también recordemos que la misma autoridad tiene la facultad para revisar si cumples con los requisitos o no para poder tributar dentro del reciclo. ¿Sale? Y de caso de no poder cumplir con los requisitos, pues te va a migrar al régimen que mejor le corresponda. Entonces, si se acaba de dar de alta en el RIF, el ejercicio 2021, antes del 31 de agosto, pues su conveniencia completamente por el estímulo fiscal, por las cuestiones del 23 de la Ley de Ingresos de la Federación y demás, pues su conveniencia 100% es régimen de incorporación. Ahí, como dicen, no le muevas más al caldo. Sí, yo aquí también coincido en ese aspecto de que pueda permanecer en RIF. Aunque realmente su pregunta fue encaminada a que si pueda pasar a reciclo,
ciertamente tienen que regirse a los lineamientos hasta la ley de conformidad de hecho positivo al 2021, pero bueno, sería bastante discutible, ¿no? Y aquí el compañero Sergio Vázquez, ¿cuál es su opinión sobre esa parte? No entendía que... abajo dice, ¿realmente perdería una sociedad civil la no deducción de esos conceptos? No, en mi opinión no lo perdería, pero habría que analizarlo, ¿no? Jorge Robles, en Reciclo Persona Moral, sí hay deducciones autorizadas, desde luego. Así es, que Sí, son los descuentos, devoluciones, bonificaciones sobre ventas, adquisición de Así es. materias primas, gastos netos, pero no intereses habla de los pagados, cuotas anticipos. patronales, etcétera, 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 ¿no? Lo que no Hay habla una son los pregunta anticipos. interesante de aquí del licenciado Ricardo Méndez. Un saludo, estimado. ¿Cómo plantea el reciclo para los que tienen operaciones con compra-venta de desperdicios industriales chatarra? Qué buena pregunta, ¿no? ¿Cómo operaría un reciclo para los que tienen operaciones de compraventa pues chatarra? Fíjate que ahí sí es algo un poquito para pensar, porque recordemos que también tenemos las obligaciones en reciclo del artículo 113G, ¿no? En el cual me está pidiendo que obtengamos los comprobantes de las erogaciones realizadas. Y en este caso, en el caso del compraventa de desperdicios, pues la mayoría de las veces sale con que es la recolección de los pepenadores, donde están yendo al centro de reciclaje, si mal no recuerdo, a enajenar este tipo de artículos, ¿no? Digo, no sé cuál sea el proceso que se les dé a dichos productos, te soy sincero, pero aquí sí tendríamos que ver en su momento si va a encajar dentro de lo que son las obligaciones del 113G, ¿no? ¿Ustedes qué opinan? Hay que considerar también las retenciones que se tiene que hacer en la compra de chatarra, ¿no? De IVA, hablando de IVA. Esa es otra opción, ¿verdad? Es otro punto, ¿no? Es otro punto también. Sí, aquí tiene que acudir a los supuestos, ¿no? Y también vamos en caso de la venta de desperdicios, pues también habría que ver las facilidades en ese caso de la autofacturación y cosas de ese estilo, ¿no? Es interesante pregunta, estimado Ricardo. Dice, una pregunta, la única modificación en reciclo persona moral es que se paga ISR sobre la diferencia entre ingreso y deducción y PTU, pero se aplica tasa 30%. Es lo que pregunta Juárez Leti en la página de Facebook. Es decir, si se tiene que aplicar el 30% sobre la utilidad que se tiene para pagar, hacer el pago provisional de la persona moral. Es lo que pregunta. ¿Tienes desconectado el micrófono, Cristian? Se me desconectó y aquí hablando como la loca, te digo. Es que fíjate, decía, recordemos que para el cálculo como tal, si ya le vamos a meter todos los conceptos como son ingresos efectivamente cobrados desde el inicio del ejercicio y hasta el último día que corresponde el pago, menos las deducciones autorizadas efectivamente erogadas, correspondientes al mismo periodo, menos la PTU, menos las pérdidas fiscales ocurridas en ejercicios anteriores, me da la utilidad antes del impuesto por la tasa del artículo 9, que es el 30%, menos los pagos provisionales y en su caso menos las retenciones del 54, ¿no? Es como tal, textualmente se hace el cálculo para el pago provisional de la persona moral en el reciclo. Dice Ataulfa, dice, ¿arrendamiento le conviene entrar al reciclo? Completamente. Ellos Más sí si es tienen... casa habitación, ¿no? No, sí, pues es exento de IVA conforme al 20 de la ley del IVA. Entonces, imagínate, siempre y cuando, pues obviamente no la den amueblada, ¿verdad? O Claro. no la estén utilizando como hostal o hotel o algo así por el estilo, pues va a ser exenta del impuesto al valor agregado y sobre todo, pues en realidad, ¿qué vas de pagar a la deducción ciega del 35% a pagar un ICR del 1 al 2.5%, ¿no? Nada que ver, en realidad, el flujo para el contribuyente en arrendamiento, pues es muchísimo mayor. Muy bien. Otra pregunta que nos hacen dice, hablando de los gastos mayores a los ingresos que se tuvieron en RIF y si me voy a reciclo, ¿los puedo aplicar? Pues no, porque no tiene deducciones. Vamos viendo qué otras preguntitas vienen.
Dice, considero que el reciclo conviene cuando no tienes muchos comprobantes de tus compras. Mi opinión respetuosa sobre todo aquellas personas que facturan sus comisiones el agape que conviene con que convive con un Que convive con arrendamiento. Ah, no, pues no. No entendí muy bien el comentario del estimado Patricio, ¿eh? No le entendí, la verdad. Soy franco, ¿no? Dice, Pues los mira, anticipos de gastos, las pérdidas por créditos incobrables, las estimativas de costos, consideran, ahí se me movió, consideran que se pueden aplicar en este régimen. Una pregunta que hace Sergio, refiriéndose a persona moral. Yo creo hablando de que no menciona de una forma tácita la parte de las deducciones, ¿no? ¿Qué va a pasar con los créditos incobrables, las estimativas de costos? ¿Qué va a pasar con esas deducciones en la persona moral, en el reciclo? sí, Es no, el, es que el es el, 208 creo que es muy a grosso modo, ¿no? De lo que me está diciendo que van a poder estar haciendo deducibles, honestamente, ¿no? Que son solamente marca 7 rubros, no marca algún otro, ¿no? Tendríamos que ver en su determinado caso, se aplicarían en todo caso, pues las reglas de carácter general que han sido utilizadas para título 2, ¿no? sí, con seguridad va a haber más reglas adicionales, en este caso el reciclo. En este aspecto, hasta ahorita las deducciones que señalan en personas morales han sido limitativas y considero que va a haber mayores reglas que permitan ampliar ese espectro de deducciones, ¿no? Ahorita la autoridad prácticamente está a prueba y error, está en ese punto, pero considero que sí pudiesen ser consideradas dentro de la persona moral, ¿no? Aquí una de las cuestiones que preguntan también, no se me cuatrapen, ¿no? Cuando hablamos nosotros de deducciones, somos seguros de que solamente van a poder meter deducciones las personas morales que estén tributando dentro del reciclo, ¿sale? Estamos hablando de personas jurídicas, las que pueden aplicar las deducciones. En el caso de personas físicas, recordemos que estos no tienen deducciones, ¿sale? Para la determinación de lo que es el pago provisional o mensual, y para lo que es declaración anual, ¿sale? Solamente estamos hablando, hicimos el comentario de deducciones para el caso de personas morales. Muy bien. Dice Gude, buenas noches. Persona moral reciclo siempre retendrá 1.25% a los prestadores de servicios, aún siendo esto régimen general de las personas físicas. Persona moral, dice reciclo. Es que, no, No, recuerda que es que la ahí te va. obligación de la retención viene en la parte de las personas físicas, viene en el reciclo personas físicas. No recuerdo qué artículo es dentro del El 113. 113J. 113J. Entonces, si tú como persona moral tienes una actividad y por eso le debes de pedir hoy en día en la facturación el régimen fiscal a la persona para que tú puedas saber en qué régimen está y le puedas hacer la retención de manera correcta. Entonces, si es una persona moral y una persona física con actividades empresariales, la retención sigue siendo del 10%. Exactamente, ahí hay una modificación. Solamente la retención del 1.25 es para el régimen simplificado de confianza de personas físicas. Así es. ¿Sale? No está aplicando para otro régimen, digo, los demás quedaron exactamente igual. Tengas el otorgamiento, uso o gozo temporal de bienes o estés prestando un servicio profesional a una persona moral, pues esta te tiene que seguir reteniendo 10% de ICR de 2/3 partes de IVA, ¿no? Así es. Otra pregunta de Alejandro Azanza. ¿Se puede acreditar el IVA en el arrendamiento una vez que esté en reciclo, obviamente de gastos que son deducibles como mantenimiento o pinturas del inmueble? El acreditamiento como tal en el caso del IVA no sufrió cambios, lo Hubo mencionamos, cambios. conforme al 4 y al 5, ¿no? Entonces, como tal, también existe una de las reglas de la reforma miscelánea fiscal en donde habla también de este artículo 5 para poder acreditar el IVA en el caso del reciclo, ¿no? Y nos dice también que en el caso de la presentación del mismo pago, pues también las declaraciones en la obligación del IVA pues van a ser prellenadas, ¿no? Sí, así es. Así Siempre y es, en este cuando caso el IVA no sufrió ningún cambio. por mecánica de cálculo no se consideran las deducciones para efectos del impuesto sobre la renta, pero si estas deducciones, los comprobantes cumplen con todos los requisitos y las erogaciones cumplen con todos los requisitos, puedes acreditar el IVA sin ningún problema. Así es. Dice Patricio, aclarando el comentario, dice, mi comentario es que veo
que reciclo sí conviene cuando no tienes comprobantes de tus gastos. Ejemplo, los agapes. Hay gastos que son difíciles de comprobar. No habrá facilidades y otro tipo de personas que pueden convivir, quienes cobren o convenir, quienes cobren comisiones, perdón, sobre sus ventas, ya que no tienen casi deducciones. Como es el caso de arrendamiento, ¿no? Arrendamiento, pues nada más tiene el 35% si optaban por la deducción opcional en el caso de las personas físicas, y pues en el reciclo sí le conviene porque va a pagar mucho menos de impuestos. Entonces, pero eso es independiente. Hablamos y decíamos que no podemos hacer una receta de cocina para poder generalizar todo esto, ¿no? Tenemos que analizar cada contribuyente porque habrá algunos que sí les convenga, habrá otros que no. Ayer estábamos analizando el caso de un RIF, está en su segundo ejercicio y ya no le conviene estar en el RIF, le conviene irse al reciclo, porque todo lo que factura lo factura a clientes en específico, entonces realmente él no tiene ningún beneficio para efectos de IVA y para efectos de IEPS, solamente tenía ahí la deducción del impuesto sobre la renta, pero los ingresos que tiene comparados contra la tasa que va a pagar en el reciclo, le conviene más en el reciclo, y eso que es su segundo año. Entonces no podemos generalizar, tendríamos que analizar la situación específica de cada contribuyente para poder determinar si realmente le conviene o no. Así es, mi estimado. Pues creo yo que el día de hoy, pues hasta aquí dejamos la sesión. Pues espero que les haya gustado. En realidad, buscamos sobre todo la retroalimentación entre todos. Digo, como bien lo mencionamos, el que enseña siempre aprende doble. Siempre nosotros nos llevamos buenos comentarios de este tipo de sesiones, también para nosotros estarlo aplicando dentro de la vida profesional y que obviamente pues también nuestra asesoría verse sobre cimientos pues más firmes, ¿no? De antemano, les agradecemos, por lo menos por mi parte sería todo. Los invito como siempre a estarnos siguiendo en nuestras redes sociales. En Facebook está la página del Instituto de PC. También tenemos la página como figura pública de LSP Cristian Quesada, que digo, gracias a ustedes. En solamente una semana y media de que la acabo de abrir, ya tenemos más de 1000 seguidores. La verdad les agradezco. Y estamos en pronta comunicación, también estamos ahí en las redes, pues resolviendo sus dudas, ¿no? ¿Qué quieran agregar ustedes, mis estimados? No, pues muchas gracias a todos por la desvelada. Ya sabemos que los jueves de desvelados, por aquí vamos a estar con Impacto Tributario. Muchas gracias a todos por su participación, muchas gracias a todos por esperar y estar tan tarde conectados con nosotros. Y pues no queda más que agradecer, ¿no? Sí, exactamente, estimados. Pues primeramente, gracias a ustedes, Masters, por compartir, por tener un tiempo aquí para nuestros colegas que también pues entran a un horario de para trasnochadores prácticamente, y también al menos por nuestra parte, los invitamos a nuestra capacitadora Bro, que también estamos en redes sociales, servidor Hugo Cejo, y el día 22 del presente mes tenemos curso de invitaciones contra las revisiones del SAT. El día 29 tenemos miscelánea con dogmática jurídica, y pues están invitados. Entonces, aquí andaremos. Adelante, maestro Alex. Preguntan por ahí que si vamos a estar con las charlas. Sí, desde que inició el año, nos prometimos o nos fijamos una meta de estar con ustedes todos los jueves. Vamos a estar tomando diferentes temas. Por ahí les vamos a estar preguntando en ocasiones cuáles son los temas que quieren que veamos. Ahorita nos dijeron bueno, creo que Cristian había escogido la parte de el reciclo, un tema muy bueno, salieron muchas preguntas, muy buena dinámica. Entonces, por aquí vamos a estar cada jueves, vamos a estar compartiendo con ustedes el link. Y pues bueno, para que estén enterados también de los próximos eventos del Máster Hugo, del Máster Cristian y de un servidor, en donde podríamos compartir algún material adicional o alguna charla adicional con ustedes. Muchísimas gracias a todos, mis estimados, que tengan una excelente noche, que descansen. Igualmente, saludos a todos. Cuídense mucho. Gracias, saludos a todos. Porque si no, no, ni nueva.